Bueno, mi nombre es José Ñáñez, agradezco a Sensedia, a Alexander y a Nicolás, dos grandes amigos que nos visitaron en Medellín, Colombia, hace un par de meses. En esta oportunidad vamos a hablar de Open Banking y APIs. Yo soy el director corporativo del Grupo Bancolombia para Open Banking y APIs. Vamos a hablar de 5 puntos que son los que les traigo a continuación. Tenemos Open Banking como uno de ellos, datos, que es la materia prima que necesitan todas las APIs, temas de regulación muy importantes y relevantes, recomendaciones para la exposición de APIs y los desafíos y lecciones aprendidas. Vamos con el primero de ellos, es Open Banking. Vamos a lo básico. ¿Qué es Open Banking? Esa es una pregunta interesante. Y tomamos de reflejo los ejercicios que se han realizado en Reino Unido, Europa, México, recientemente Brasil. ¿Pero qué es Open Banking? Es una capacidad para ofertar y demandar. Eso tiene unas características particulares. Si revisamos particularmente cuáles son estas, están relacionadas con la creación de un mercado. Y cuando hablamos de la creación de un mercado, hablamos de oferentes y de demandantes. Entonces empezamos a ver una estructura en el cual tenemos organizaciones, fintechs, corporaciones, empresas, pequeñas empresas dedicadas a la oferta de capacidades. Y a su vez tenemos el mismo tipo de empresas que están dedicados al consumo. Pero vamos un poco más allá. Miren la cara de asombro. Cuando hablamos de Open Banking, por lo general las personas hablan de apertura. Pero es apertura y consumo controlado. ¿Por qué razón? Porque la apertura no quiere decir que solo sea exposición. La apertura incluye el consumo de capacidades. La integración de nuevas capacidades y nuevas funcionalidades en las empresas, en las fintechs, en los emprendimientos, generan valor a la organización. Pero vamos un poco más allá. Son capacidades financieras y no financieras. Normalmente se piensa más en las capacidades financieras o en las capacidades transaccionales. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a enriquecer nuestra oferta de valor con información no financiera, con capacidades no financieras? Y empezamos a entender a nuestros clientes de una forma mucho más acertada. No hay que olvidar uno de los puntos más importantes: garantizando la seguridad de las mismas. Entonces, si revisamos los 3 puntos, tenemos apertura y consumo controlado. No quiere decir exponer o consumir por consumir. Capacidades financieras y no financieras. Y un punto muy importante, garantizando la seguridad de las mismas. Veamos las diferentes iniciativas de Open Banking en el mundo. Si las leemos de izquierda a derecha, empezamos a ver el trabajo que se ha realizado desde Reino Unido con la creación del grupo de Open Banking. Después, el grupo industrial de estandarización de APIs, que nace en los Estados Unidos y tiene una tendencia similar, pero los pilares sobre los que trabajan son sutilmente diferentes. Pasamos a GDPR, Ley de Protección de Datos, o Habeas Data, como se conocen en diferentes países. Sumemos PSD2 y empiezan a aparecer nuevas corporaciones, agregadores de información, iniciadores de pago. Vamos un poco más allá. Open Banking México, el año pasado, 2018. Seguramente la mayoría entró al portal, revisó la documentación y empezó a entender que hay una tendencia claramente definida. Un poco más acá,
abril de este año, Open Banking Brasil. ¿Qué viene? ¿Cuál es el objetivo? Es una pregunta interesante. Es la creación de un mercado. ¿Anteriormente existía? De alguna forma sí. Se exponían capacidades que otros consumían. Pero aquí empieza a aparecer una estandarización y una modularidad que le permite a diferentes empresas integrar sus capacidades y crear nuevos productos. Vamos a hablar un poco de los componentes del mercado. El primero de ellos, que todos lo conocemos, los oferentes. Pero, ¿qué ofrece? ¿Y para qué lo ofrece? Ofrece productos que cumplen necesidades de demandantes. Entonces empezamos a analizar las APIs como si fuera un producto que tarde o temprano tiene un establecimiento de condiciones del mercado. Y no quiere decir que sea una regulación definida o impuesta, sino es un trabajo de co-creación que se realiza normalmente entre una industria, el supervisor y el regulador a cargo de ese país. Vamos al último punto. Generación de valor. Es de las cosas más importantes. No es simplemente ofertar o demandar, sino generar valor. La generación de valor se puede cuantificar en las diferentes organizaciones. Y la cuantificación genera ingresos o eficiencias a las mismas. Por lo tanto, el mercado se puede desarrollar. ¿Quién participa en el mercado? Creo que todos nos vemos en la imagen. Están los corporativos, empresas, pequeñas empresas, startups, todos. La creación de un mercado exige la oferta y demanda de diferentes capacidades de negocio. Todo esto con el objetivo de alinear estratégicamente los esfuerzos que tiene cada una de las áreas de negocio en la organización para construir mejores APIs. Vamos a entrar a hablar de la materia prima. La materia prima de las APIs son los datos. Normalmente los datos tienen 4 formas de ser analizados. La primera de ellas es datos internos. Son los datos que le pertenecen a la organización. Y estos datos tienen un valor sumamente importante porque son los activos de la organización. Pero, ¿qué sucede cuando empezamos a hablar de ecosistemas? Empezamos a hablar de data externa, que normalmente no controla la organización. La data externa permite enriquecer nuestras capacidades de negocio. Ahora viene una arista muy importante. La información o los datos pueden ser sin procesar o procesados. Cuando empezamos a hacer un análisis de información y la procesamos para construir productos que sean expuestos mediante un API, lo que tenemos es un producto de datos. Y este, a su vez, genera un valor considerablemente elevado si simplemente entregáramos los datos en bruto o, en su defecto, los datos que no han sido analizados. Pero entonces, regresemos. Tenemos datos internos, datos externos, de fuentes que permiten enriquecer nuestras capacidades de negocio. El procesamiento puede venir a cargo de nuestras mismas unidades o, en su defecto, de unidades de terceros. Y aquí empezamos a hablar de conceptos como innovación abierta o Open Innovation. Cuando hablamos cómo se puede construir aplicaciones soportadas en capacidades de terceros.
Regulación. A veces este concepto causa cierto temor en diferentes mercados, más cuando es regulado. Si estamos hablando de servicios financieros, es algo normal. Pero miremos un poco de historia. Open Banking 2016, GDPR 2017, PSD2 2018. ¿Qué viene? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? La regulación empieza a plantear una serie de paradigmas y una limitación de alcances que pueden empezar a realizar las empresas. ¿Por qué razón? Regresemos a esta diapositiva. Cuando estamos hablando de información procesada que puede ser expuesta como un producto, hay que entender que debería ser parte del objeto social de la compañía que lo expone. Y eso tiene que ver mucho con la regulación. Vamos a hablar de las recomendaciones para la exposición de las capacidades. Y en este caso son APIs como interfaces. 5 puntos relevantes. Análisis. Estamos hablando de un mercado, estamos hablando de datos, estamos hablando de oferentes, estamos hablando de clientes. ¿Por dónde empezaríamos? El análisis del mercado. Cuando una entidad de servicios financieros o cualquier otra empresa que incursione en un mercado necesita analizarlo, necesita analizar su competencia, los principales oferentes que se encuentran y los principales demandantes. Un concepto interesante, los demandantes de APIs no son personas como personas naturales, terminan siendo equipos de desarrollo que necesitan satisfacer sus necesidades para construir nuevas capacidades que demande el mercado. Vamos un poco más allá. Si analizamos el mercado, tenemos que analizar cuáles son nuestros activos. Y nuestros activos están relacionados con la información. Recuerden que la información no es de nosotros como empresas, es del cliente. Pero nosotros tenemos acceso a esa información previo consentimiento para realizar procesamiento, análisis y generación de nuevas capacidades. Esto tiene que ver mucho con la regulación vigente en cada uno de los países. Porque de lo contrario, la monetización de información se realizaría no respetando los derechos de cada uno de esos clientes. Y eso es sumamente importante. El respeto, la buena gestión y administración de la información es supremamente relevante. GDPR se estructura sobre esos principios. Bajemos un poco más. Análisis de las capacidades o fortalezas. ¿Cuál es nuestro core? Que vienen a ser los activos. Pero ¿cuáles son nuestras fortalezas? Tenemos equipos competentes para hacer reto a estas nuevas definiciones, para desarrollar las capacidades necesarias en el mercado. ¿Sí somos capaces de entregar la información que el mercado lo demanda? Miremos el último punto, análisis del cliente, que son equipos de desarrollo. Varias de las charlas que ustedes han asistido durante el día hablan sobre la experiencia del desarrollador. El desarrollador es el que termina tomando la decisión si integrarse o no contra una API que sea expuesta por una compañía. A veces suena un poco brusco y dependiendo del escenario, diferentes equipos, principalmente de negocio, se sienten un poco afectados cuando empiezan a entender que son los equipos de desarrollo los que realmente dan la recomendación final y solicitan cuál es el API que se debe consumir. Pero esa es la realidad. Estamos en un mercado diferente en el que trabajamos con equipos de desarrollo, que solucionamos sus requerimientos y que exponemos nuevas capacidades de negocio.
Ahora, estas capacidades de negocio tienen un listado de variables. Traje 3 que son o pueden ser las más relevantes y vamos a hablar de cada una de ellas. La primera, generación de valor. Alineación estratégica, y eso es sumamente relevante. Imaginen que estamos en una empresa, todas las personas presentes en el auditorio, y cada 2 filas es una área de negocio. Y existen áreas de soporte, áreas de desarrollo y de seguridad. ¿Qué sucede si no estuviéramos alineados? Si no pensáramos en un objetivo común. En muchas organizaciones suceden problemas relacionados con silos y aquí lo podemos ver físicamente. Tenemos 3 grupos de sillas demarcados y eso nos da un espacio de trabajo, nos da libertad, nos plantea nuevos retos, pero si no lo vemos como una unidad integral, empezamos a tener problemas. La alineación estratégica significa que todas las unidades de la organización sean conscientes de sus necesidades y de las capacidades que expondrán. Estas capacidades expuestas mediante APIs, teniendo en cuenta una regulación existente, transitoria o en su defecto en desarrollo, que está orientado a un nuevo mercado. El nuevo mercado apalancado en un concepto, Open Banking. Veamos el último punto. ROE, rendimiento sobre la inversión. No es apificar porque esté de moda. Y eso sucede. Es apificar con una intención y una alineación clara hacia el negocio. El siguiente punto, la inversión. ¿En qué invertir? ¿Invertimos en los equipos de desarrollo? ¿Invertimos en los equipos de negocio? ¿En soluciones de marketing? ¿En soluciones de preventa? ¿En análisis de la regulación existente? Es una pregunta interesante y depende de la estrategia de la organización. No es simplemente hablar de la inversión en una plataforma, en un assessment de seguridad, de realizar una inversión en una investigación de mercados, sino que esta debe ser consecuente de las capacidades que tiene la organización, de sus activos y recuerden, de la información, de los datos que se poseen. Vamos a la última variable de las 3 mencionadas. Alistamiento tecnológico. Creo que todos han vivido un proceso de setup en una organización, donde seleccionan una plataforma, seleccionan un lenguaje de programación, seleccionan unos equipos que van a ser capacitados y empiezan a trabajar en un plan de desarrollo. Si no tenemos una plataforma seleccionada, lenguajes, equipos capacitados, la implementación de APIs va a ser tortuosa y muy extensa. Terminaría siendo una presentación, seguramente bonita, interesante, pero no va a generar valor a la organización. Cada una de las capacidades APIs que se expongan deben generar valor a la organización. Y la generación de valor a la organización está relacionada normalmente con generación de ingresos o generación de eficiencias. Y los dos pueden ser cuantificables. Los dos afectan un balance. Y la generación de beneficios a la organización es lo que le permite construir y avanzar. Si lo viéramos desde un punto de vista más regulatorio o desde el punto de vista del supervisor en cada uno de los países, empezamos a hablar de un mercado, de una apertura de mercado, donde empiezan a aparecer nuevos actores y estos actores pueden construir diferentes herramientas, soluciones, aplicaciones sobre las capacidades que está exponiendo la organización.
Vamos a los desafíos y lecciones aprendidas en un proceso de apificación. Esta frase seguramente la han leído muchos de ustedes. La voy a leer. Pido disculpas debido a que la presentación no está en portugués, pero con ayuda de la traducción simultánea vamos a entender la idea. La frase la escribió Lord Rothschild III. Esta dice lo siguiente: la actividad bancaria consiste esencialmente en facilitar el movimiento del dinero del punto A, donde está, al punto B, donde es necesario. Avanzamos un poco. Esta frase la escribí yo el año pasado. La apificación organizacional consiste esencialmente en facilitar el movimiento de datos del punto A, donde están, al punto B, donde son necesarios. Regresemos un poco. ¿Ven la similitud? El dinero se representa con datos. Y se representa con datos desde hace mucho tiempo. Las APIs como componentes de integración o como interfaces de programación de aplicación han sido desarrolladas desde hace años, décadas incluso. Pero, ¿qué es lo interesante? Realizar movimientos de datos. Las APIs son vehículos por medio de los cuales consumimos datos o exponemos información. Ahora, vamos a los desafíos. Es bonito pensar que el niño logra llegar al final. Pero ¿qué pasa si no? Alineación estratégica. Muchas iniciativas de apificación no logran llegar a un éxito porque la alineación de las diferentes unidades no se realizó. Se deben enfocar los esfuerzos tanto de los equipos de negocio como los equipos técnicos. Y estos esfuerzos se tienen que compartir. Las organizaciones tienen que entender que los esfuerzos y los objetivos son compartidos. No es simplemente que los equipos cumplan sus microobjetivos. Tienen que tener en cuenta los objetivos corporativos. Y no es recitarlos, es entenderlos, comprenderlos y enfocarse en el desarrollo de ellos. La determinación de dónde se debe invertir para maximizar el rendimiento. Porque de lo contrario, termina teniendo porcentajes superiores al 20% del presupuesto de la organización invertidos en proyectos que no generan ningún valor. Preparar a la organización técnicamente. ¿Recuerdan del setup hace un momento? Hay que realizar una preparación, pero la preparación tampoco puede ser eterna, ni toda la vida. Debe ser una preparación ágil que les permita empezar a probar y a experimentar en el menor tiempo posible. Ahora, esto es lo que permite evolucionar el core del negocio. De lo contrario, terminan siendo simplemente APIs con una intención de monetización, a veces definidas dentro de una planeación estratégica, pero no con la generación de valor esperado. Vamos a las lecciones aprendidas. Estructuración y conformación de una unidad de negocio que tenga un objeto claramente delineado, basado en la exposición de capacidades de negocio mediante APIs. Y aquí no estamos hablando simplemente de exponer servicios. Esto tiene una base estructural en la organización. Siguiente punto. Asignación de las capacidades
como una estructura autónoma y autocontenida. Eso no quiere decir que esté aislada. Que sea autónoma, como todos sabemos, es que pueda tomar las decisiones relacionadas con la estrategia de la organización. Porque recuerden, se está creando un mercado. Entre más rápido pueda tomar decisiones y desarrollar capacidades, va a ser mayor el impacto que va a generar en el mercado en plena construcción. ¿Por qué autocontenida? Porque tiene que tener los componentes necesarios para que pueda desarrollarse. De lo contrario, en muchas organizaciones termina siendo más un tema de papeleo, correos electrónicos, reuniones, chats, llamadas, y la generación de valor es baja. Todos en la sala sabemos quién lo hace muy bien cuando hablamos de autónomo y autocontenido. Todas las startups a nivel mundial tienen una estructura similar. Toman decisiones y garantizan la alineación de sus diferentes equipos de trabajo de la forma más eficaz y veloz. Creación de ciclos cortos enfocados en la generación de valor. En pocas palabras, entender una necesidad del mercado, construir una capacidad en un sandbox, realizar pruebas, garantizar un caso de negocio y exponer. Menos es más. Y a medida que las organizaciones van desarrollando sus capacidades apificadas, empiezan a entender que lo importante es generar valor, no es simplemente tener 100, 200, 300, 400 APIs. No es el número, es la generación de valor. Sin embargo, ya existen organizaciones en el mundo que tienen varios cientos, incluso miles de APIs, y cada una de ellas genera valor y produce beneficios. Espero hayan disfrutado de la presentación. Agradezco la invitación nuevamente al equipo de Sensedia. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y que tengan un feliz cierre del evento.